Ya está. Y déjenme ponerlo en modo de pantalla completa. Bien. Todo el mundo está viendo la respuesta al ejercicio de autómatas, ¿verdad? Me parece. Bien. Aquí está un autómata no determinista con transiciones epsilon. Lo que hizo su compañero fue primero calcular la cerradura epsilon de los estados. En el caso de S, la cerradura epsilon incluye a S mismo, por supuesto, y a 2. Y en el caso de 1, la cerradura epsilon incluye a 1 mismo y a 2. Perfecto. En el caso de 2, nada más es 2 mismo, porque no hay ninguna transición epsilon que salga de 2. Después lo que hizo fue considerar estas transiciones que se estarían agregando. Ajá, me parece que está bien. Por ejemplo, S ahora está agregando la transición, a ver, déjame ver qué transición, la transición B a partir de S a... Aquí tendrías que tener que ahora puedes llegar vía B hasta 2, ¿no? No me acuerdo de quién es esta respuesta, pero bueno, la persona que lo haya hecho... Es mi profesor. Ajá, bien. Lo tienes acá abajo, ¿verdad? Estoy viendo que estás agregando la tabla 3. Gracias. Sí, ahí en la... Perfecto. Estás agregando esa. Me parece bien. Y después de eso lo que haces es calcular la transición sin epsilon. Y bien, lo que no entiendo es este autómata que tienes aquí abajo. Después de eliminar las transiciones epsilon, tú tendrías que haber calculado los estados del nuevo autómata. Ajá, bueno, hacer ya la parte de determinismo, pasar de no determinismo al determinismo. Y supongo que esto es lo que te salió, pero no es transparente cómo llegas a este punto. Si tú das esta respuesta, yo te diría que está mal, porque no me parece, no sé de dónde salió esta mayúscula. Bueno, aquí está en tu tabla. Allá falta explicar un poco más. O sea, no es que esté mal, pero llevaría más tiempo revisarla. Entonces, yo te diría, explica por qué llegas a esta situación. Un poco más de explicación. Pero sí, ya vi cómo está en tu tabla. Y me parece que estás bien. Debe estar bien, creo, a simple vista. Pero si te explicaras mejor, sería más fácil apreciarlo. ¿Te parece bien que le agregaras eso después? Ok, está bien. Sí. Perfecto. Lo demás está muy bien, la forma en que calculas la cerradura epsilon, las transiciones sin epsilon. Perfecto, muchas gracias. Nadie más mandó respuestas posibles para este ejercicio, ¿verdad? Habíamos visto ya un par, creo, la clase pasada, pero para esta no mandaron más. ¿O sí? No, bien. Entonces, si les parece bien, voy a empezar con la clase de hoy. Permítanme un momento. Aquí está esto. Y ahora voy a presentar esta pantalla, esta ventana. Permítanme. Listo, ahora se debe estar viendo la ventana donde están las láminas, ¿no? Perfecto. Habíamos visto ya la clase pasada todas las propiedades de cerradura para lenguajes regulares, entonces creo que eso ya quedaría concluido y podríamos pasar al siguiente tema. El siguiente tema es una definición alternativa de lenguajes regulares. Ya cuando presenté la jerarquía de Chomsky en la introducción, recuerdan que dije que los lenguajes regulares se podrían definir a partir de gramáticas lineales. Entonces esa parte sabemos que debería estar ahí al menos, y voy a presentar otras dos formas de definir lenguajes regulares. Una es particularmente popular, que son las expresiones regulares, y otra es, pues es bastante popular, aunque no en el contexto de lenguajes formales, sino en el contexto de uso en búsquedas, que son los patrones. Entonces, empiezo con las expresiones regulares. Las expresiones regulares es una forma distinta de definir un lenguaje en el sentido de que lo que vamos a dar es un mecanismo que nos genera las cadenas que pertenecen a un lenguaje.
Recuerden que el autómata lo que nos da es un mecanismo para discriminar entre cadenas que están o no en el lenguaje. Es un mecanismo de reconocimiento. Una expresión regular es un mecanismo que nos permite generar las cadenas que están en el lenguaje, muy similar como lo hace una gramática. Y las vamos a definir de manera inductiva. Voy a darles los elementos básicos y a partir de eso operaciones que nos permiten construir nuevas expresiones regulares. Entonces vamos a tener que una expresión regular, la voy a anotar por ejemplo con la letra alfa y voy a decir que el lenguaje generado por esta expresión regular va a ser el L de alfa. Y lo que vamos a hacer es decir qué es una expresión regular aquí en los renglones que siguen. Vean, el primer punto me dice, mira, para cualquier carácter en tu alfabeto sigma, lo que haces es incluir una expresión regular que es el mismo carácter. Aquí lo estoy marcando en negrita, espero que se alcance a apreciar en mis láminas. Esta es una A normal, esta es una A en negritas, y lo hago así para señalar que la veo como una expresión regular. Y lo que voy a decir es que esta expresión regular genera el siguiente lenguaje. El lenguaje que está formado por una sola cadena, que a su vez está formada por ese carácter. Entonces, ¿se dan cuenta? A es un símbolo de alfabeto latino, A en negrita sería la expresión regular que me genera el lenguaje formado por la A. Bien, entonces ese es el más básico de todos. Después tengo estas dos expresiones regulares. Vean el símbolo de conjunto aquí en negritas, el símbolo epsilon también en negritas, y son expresiones regulares. Y el lenguaje que me generan estas expresiones regulares son el lenguaje vacío, en el primer caso, aquí, y el lenguaje que contiene solo a epsilon en el segundo. Estas también son expresiones regulares. Y finalmente, supónganse ustedes que ya cuentan con las expresiones regulares alfa y beta aquí. Ya las generaron en algún momento y vamos a decir qué lenguajes generan las siguientes expresiones regulares nuevas. Vean, la primera es alfa más beta. Y el lenguaje que genera esta expresión regular alfa más beta es la unión de los lenguajes generados por alfa y por beta. Aquí lo tienen. Entonces, más es una especie de unión, se dan cuenta, es una forma de expresar unión. Alfa.beta, el segundo caso, es el lenguaje generado por la concatenación del lenguaje generado por alfa y el lenguaje generado por beta. Entonces lo ponemos aquí explícitamente con el símbolo de concatenación. Y finalmente, alfa estrella es el lenguaje generado por la estrella de Kleene del lenguaje generado por alfa. Entonces, ya una vez que sabemos cómo se expresa el lenguaje generado por alfa, lo que hacemos es tomar la estrella de Kleene de ese lenguaje. Y estos son mis nuevas expresiones regulares. Voy a ver algunos ejemplos de esto. Vean, por ejemplo, ustedes supónganse que quieren expresar los números naturales en notación decimal como una expresión regular. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, primero, el 0 es un número natural. Y entonces aquí lo pongo primero como un carácter aislado y el lenguaje generado por esta expresión regular 0 va a ser la cadena 0 solamente. No están negritas porque si no, no cabía en este renglón. Pero bueno, debería estar en negritas todos estos caracteres. Entonces aquí tenemos esta y vean que el más me dice este lenguaje que contiene solo la cadena 0 unión con el lenguaje generado de esta manera. Ven, aquí tengo este paréntesis que llega hasta acá. Aquí se cierra este paréntesis. Y entonces es unión con este lenguaje y vean cómo este lenguaje está formado de la siguiente manera. Primero puedo elegir un dígito significativo, el que ustedes quieran, de 1 a 9, porque no quiero incluir ceros al principio de un número natural. Entonces elijo un número significativo y después de eso lo puedo concatenar con cualquier cosa que genere con cualquier dígito posible. Ustedes eligen el que quieran. Y aquí le aplico la estrella de Kleene para de esa forma pues tener el número de dígitos que ustedes quieran. Entonces de esa manera estoy definiendo los números de notación decimal por medio de una expresión regular. En este caso en particular no parece que sea mucho más breve que una gramática, pero en general las expresiones regulares son más sintéticas que las gramáticas para expresar lo que queremos y definitivamente son más sintéticas que los autómatas. Bien. Ahora, supónganse ahora que quiero expresar las fórmulas atómicas del cálculo de proposiciones. Que estas van a ser de ese estilo. La letra P, la letra Q y la letra R, o estas mismas letras seguidas de un subíndice que me permite tener un número infinito numerable de letras atómicas. Entonces, eso lo defino así. Vean,
tengo aquí este lenguaje en unión con este otro lenguaje. El primer lenguaje lo defino así. Es la letra P, la letra Q, la letra R. Y el segundo lenguaje es la letra P, la letra Q, la letra R, seguido de todo lo que tenemos acá. Aquí estoy poniendo una N para abreviar lo que tengo acá arriba. Estrictamente hablando, la N, con la pura N como está, no es una expresión regular, porque esto no está definiendo como debería ser. Pero esto lo hago para abreviar espacio, porque si no se dan cuenta que la expresión regular rebasaría el ancho del renglón. Entonces, aquí en lugar de la N, habría que copiar todo esto que tengo acá arriba. Eso es lo que estoy haciendo. Pero si alguno de ustedes ya estudió lenguajes formales anteriormente, se da cuenta que se parece mucho a lo que tenemos en gramáticas independientes del contexto. Y van a ver más adelante que sí, que las gramáticas independientes del contexto extienden los lenguajes regulares porque nos permiten agregar este tipo de símbolos. Bien, entonces ya tenemos aquí la definición de las fórmulas atómicas de cálculo de proposiciones, y finalmente vean cómo acá abajo tengo una expresión regular que me define un lenguaje que tiene al menos una aparición de cada una de las tres letras, ABC, en el alfabeto ABC. Vean, lo que tengo es que aquí, con esta primera expresión, lo que estoy diciendo es que voy a tener una cadena que contiene A, forzosamente, B y C, y nuevamente ocupo el mismo truco de arriba, pongo una A mayúscula para abreviar la expresión regular que está aquí abajo. Entonces, estrictamente hablando, este renglón que estoy poniendo en anaranjado no es una expresión regular. Para que fuera una expresión regular, habría que sustituir las A mayúsculas por esto que está aquí abajo. Entonces, hagan la sustitución, rebasa el ancho de mi lámina, por eso no lo hice, pero ustedes lo hacen mentalmente y ya tenemos una expresión regular. Entonces, vean, aquí en el primer caso, que desde ese primer paréntesis, lo que tenemos es que sería A más B más C estrella, seguido de una A, y después A más B más C estrella, seguido de una B, y después lo mismo, seguido de una C. Entonces aquí me aseguro que no importa qué cosas pongan aquí en lugar de la A, va a haber al menos una A, una B y una C. Pero podría ser que el orden fuera distinto, que mis caracteres obligatorios, que son la A, la C y la B, aparezcan en este otro orden. Ven, aquí en el siguiente caso tengo la situación en la que primero aparece la A, después la C y después la B. También podría tener otro orden, por supuesto, B a C, C a B, C B A y B C A. Son todos los órdenes posibles en los que podrían aparecer los caracteres, y yo aquí en estas A's, pues puedo meter cualquier cosa. Si decidiera meter épsilon, porque la estrella de Klein me lo permite, el hecho de que yo esté metiendo explícitamente ABC, ACB, etcétera, 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 en cada paréntesis, me asegura que va a aparecer al menos una vez cada letra. Entonces, esta es una expresión regular que permite hacer eso. Permítanme un momento, ¿alguien quiere preguntar algo? Isaac, por favor. En el caso de A mayúscula, no es una expresión regular si no la sustituyes porque no está en el alfabeto, ¿verdad? Exactamente, por esa razón. En mi alfabeto solo comprende un sigma, y A mayúscula no forma parte de sigma. Vean, aquí estoy suponiendo que sigma es ABC nada más. Efectivamente. Gracias. No, ¿de qué? Bien, bueno, y además del hecho de que no está en sigma A mayúscula, también vean que A mayúscula abrevia algo más complejo, que es A más B más C. Entonces es todavía por una razón adicional, ¿no? Bien, entonces ya vimos cómo se definen las expresiones regulares, y como les dije, es una forma muy sintética de expresar un lenguaje regular. Por supuesto que va a surgir la duda de que, igual que antes con el no determinismo, si al haber expandido el formalismo no estamos también expandiendo la clase de lenguajes, metiendo cosas que no se pueden definir por medio de autómatas finitos. Más adelante voy a demostrar que no es así, que los lenguajes regulares y los autómatas finitos y las expresiones regulares definen exactamente la misma clase de lenguajes. Pero eso viene después. Otra forma de definir lenguajes regulares son los patrones. Los patrones son muy parecidos a las expresiones regulares, introducen operadores adicionales y además nos cambian la perspectiva. Vean,
Con expresiones, con autómatas finitos decíamos que reconocíamos una cadena. Con expresiones regulares decimos que generamos una cadena. Con un patrón vamos a decir que una cadena corresponde al patrón. Ajá, entonces son un mecanismo de reconocimiento, igual que los autómatas, nada más que aquí el reconocimiento opera de una manera diferente. Formalmente se ven muy parecidos a expresiones regulares, pero en términos de lo que hacen se parecen más a los autómatas finitos. Entonces, voy a definirlos también de manera inductiva, igual que las expresiones regulares, y vean que empiezo con los patrones básicos, que pues, son los mismos que teníamos como expresiones regulares básicas. A en negritas, símbolo de conjunto vacío en negritas, y epsilon en negritas. Ajá, entonces son iguales, nada más que aquí vamos a decir una cosa distinta. Vamos a decir que una cadena corresponde al patrón A o una cadena corresponde al patrón vacío. Se imaginan que ninguna cadena corresponde al vacío, por supuesto, porque no hay cadenas ahí. Y la cadena epsilon corresponde al patrón epsilon. Bien. Ahora, vamos a tener otras construcciones básicas, que son estas dos que siguen. Primero, el símbolo de número, de gato, como quieran llamar, que va a definir lo siguiente. Va a ser cualquier carácter que aparezca en sigma. Esto me va a denotar el símbolo de gato. Y el símbolo, bueno, la arroba me va a denotar cualquier cadena que puedan generar en sigma estrella. En sigma, perdón. O sea, es decir, sigma estrella. Eso es lo que tenemos aquí con la arroba. Entonces, el lenguaje que corresponde a la arroba es sigma estrella. Así lo vamos a leer. Después tenemos las construcciones inductivas. Y la primera es nuevamente análoga a la que tenemos en expresiones regulares, que me dice que dado el patrón alfa y el patrón beta, alfa más beta corresponde a el lenguaje que corresponde a alfa unión el lenguaje que corresponde a beta. Alfa intersección beta, vean, esta es una operación que no teníamos antes en expresiones regulares. Lo que tenemos es que el lenguaje que corresponde a esta expresión es el lenguaje que corresponde a la expresión alfa, intersección con el lenguaje que corresponde a la expresión beta. Alfa seguido de beta, vean, estoy emitiendo el símbolo de concatenación, es el lenguaje que corresponde a la expresión, al patrón alfa, concatenado con el lenguaje que corresponde al patrón beta. Alfa precedido de este símbolo es el complemento del lenguaje que corresponde a alfa. ¿Se dan cuenta? Entonces lo pueden ver como una especie de negación. Alfa estrella es el lenguaje que corresponde a la estrella de Kleene, perdón, es la estrella de Kleene del lenguaje que corresponde al patrón alfa. Y alfa más es el lenguaje que es la operación más aplicada al lenguaje que corresponde al patrón alfa. Se dan cuenta que este símbolo, si lo recuerdan bien, lo que hace es excluir la fase inicial en la que nosotros ponemos a epsilon. Entonces, si epsilon no estaba incluido en el lenguaje que corresponde a alfa, epsilon no va a aparecer con esta operación. Bien. ¿Quedan claras las definiciones? Sí. A ver, ahí tengo una pregunta. Adelante. Es Isaac otra vez. Sí, mi duda es, ¿cuál es entonces la diferencia esencial con los expresiones regulares? Bien, pues la diferencia esencial es la que había dicho, la perspectiva. Expresiones regulares, tú tienes un mecanismo que te genera cadenas. Patrones, lo que tienes es un mecanismo que te permite decir si una cadena corresponde a ese patrón. Entonces es un mecanismo de reconocimiento. Lo pueden observar en un sentido práctico. Ustedes cuando hacen búsquedas, por ejemplo, en Google, lo que hacen es utilizar, a pesar de que Google les dice que están utilizando expresiones regulares, no es cierto, están usando patrones. Ustedes escriben una cadena utilizando operadores como más, asterisco, etcétera, 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 y Google lo que hace es tratar de buscar correspondencias al patrón que ustedes dijeron, cadenas que corresponden a ese patrón. Entonces es un mecanismo de reconocimiento. Cuando les presente una página es porque esa página contiene una cadena que corresponde a lo que ustedes describieron en su patrón. Ustedes están buscando, no sé, algo que hable sobre su cantante favorito y sobre, no sé, su cereal favorito. Entonces ponen ahí
la intersección de esas dos, porque aquí hay una página que habla de los dos temas, y entonces les aparece algo que incluye, bueno, no sé qué cantantes estén de moda, Dietrich Fischer-Dieskau, por ejemplo, y el cereal, el muesli de su preferencia, ¿no? Aparece en la página. Ahí está. Tiene que contener los dos y lo hacen utilizando el padrón de intersección. No me acuerdo ahorita cómo se hace en la búsqueda de Google, pero se puede hacer. Entonces, esa es la diferencia esencial. La perspectiva es, tú estás buscando cadenas que corresponden al patrón. Y en el otro caso, lo que haces es que generas cadenas a partir de ese mecanismo. ¿En qué caso cuándo es útil una cosa y cuándo es útil la otra? Pues depende mucho de lo que estás haciendo. Piensa que hay aplicaciones en las que tú quieres saber todo lo que está en un lenguaje para ver si en algún momento vas a generar algo y entonces te interesa saber qué se puede generar así. En otras ocasiones tú ya tienes la cadena y quieres saber si corresponde a lo que ya está, a lo que está en tu definición y entonces usas patrones. No sé si contesto tu pregunta, Isaac. Sí, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces regresamos acá a las láminas y voy a poner un ejemplo de esto. Vean, tenemos este patrón aquí, suponiendo que ustedes tienen un alfabeto en el que están ABC, entonces ustedes están buscando algo que contenga las letras ABC, que aparezcan en ese orden, probablemente en otro orden también, pero que puede ser que ustedes quieren garantizar que va a haber una A al menos, después va a haber una B y después viene al menos una C. Entonces lo que hacen es indicar aquí con la arroba que puede haber cualquier cosa, pero después tiene que haber forzosamente una A. Después puede venir cualquier cosa, pero esperan después forzosamente una B y finalmente pues hacen lo mismo, cualquier cosa y viene una C. Y pues ha precedido de lo que ustedes quieran y seguido de lo que ustedes quieran. Ahora, vean lo poderosos que pueden ser los patrones. Aquí esta expresión es muy interesante. Ustedes tienen cadenas ustedes, por ejemplo, se fijan en cadenas que son ABC, iteraciones de estas cadenas y después dicen, eso es exactamente lo que no quiero. Entonces lo ponen así. Y pues nuevamente, ustedes pueden decir, están buscando grabaciones de su cantante favorito, nuevamente, no sé quiénes están de moda, pongo uno de los que a mí me gusta, Dieter Fischer-Dieskau, y entonces quiero todo lo que sea de él, pero yo ya tengo como 4 versiones de Winterreise y no quiero que aparezca. Entonces, todo lo que no sea Winterreise con Dieter Fischer-Dieskau, y entonces Google me lo busca con esta operación de negación. Entonces, es un operador muy poderoso. Eso no lo teníamos en expresiones regulares. No que no se pueda hacer, vamos a ver más adelante que estos son equivalentes, pero el punto es que tener el operador como algo primitivo me permite expresar las cosas de manera muy sintética, y eso no va a pasar con expresiones regulares. Las expresiones regulares son muy sintéticas comparados con los autómatas, pero no comparados con los patrones. Y bueno, aquí vean cómo el último caso es un caso, pues, un poco extremo. Yo creo que cualquier cosa que empiece con un carácter de mi alfabeto y que después no contenga repeticiones consecutivas de A, B o de C, D. Y esto está expresado así con este patrón. Adelante. Nancy, por favor. ¿Puedes explicar un poco más, de manera más amplia, a qué te refieres cuando dices que las expresiones regulares son más sintéticas que los patrones? No, que los autómatas. Que los autómatas, sí. Mira, es una cuestión nada más de qué tanto lápiz gastas y qué tanto papel necesitas para expresarlo. Una expresión regular lo puedes escribir en un renglón la descripción de un lenguaje. Con un autómata necesitas hacer un dibujo que te ocupa pues un espacio más amplio en la página. Eso es lo único que quiero decir. No, en este momento no me gustaría meterme en cuestiones de si yo tradujera un formalismo lineal ambas cosas, ¿cuál de ellos me ocupa más espacio? En realidad, esas traducciones son del orden polinomial entre ellas, es decir, si yo te doy un autómata que a la hora de describirlo de manera lineal en tu hoja, que sería por medio de una lista de pares ordenados, eso te va a ocupar, digamos, n caracteres. La conversión a expresiones regulares te va
te va a ocupar n por un valor constante. O n al cuadrado, cuando mucho, ese tipo de cosas. Entonces, en realidad el orden de espacio que ocupan es más o menos el mismo. Eso no pasa con otros formalismos que no son temas de ese curso, pero por ejemplo circuitos digitales no tienen esa virtud. Ahí las cosas pueden crecer exponencialmente. Aquí todo ocupa más o menos el mismo espacio, pero en el sentido visual, en el sentido de práctico, las expresiones regulares son las que ocupan menos, aunque sea un grado de espacio no exponencial, aunque vamos, para la gente que hace complejidad computacional te diría, es lo mismo. Es lo mismo que uses uno que otro. Aquí yo te diría sí, pero pues patrones se ve muy bonito porque te diste cuenta que el patrón negativo que puse es muy pequeño. Escribir eso en expresiones regulares es probablemente 10 veces más. No es exponencial, afortunadamente, pero sí te ocupa 10 veces más espacio. Eso es lo que quiero decir con más sintético en ese. Oh, ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bien. Entonces continúo después de ver estos ejemplos con el último caso, que son las gramáticas lineales que ya habíamos visto antes en la introducción, aunque no me detuve en ellas, porque ahí la idea tiene una visión panorámica de que viene el resto del curso. Aquí vamos a detenernos un poco más en cómo funcionan estas expresiones, estas gramáticas lineales. Vean, yo voy a concentrarme en las lineales por la derecha, pero todo lo que diga aquí se aplica a las lineales por la izquierda. Entonces, aquí en mi primera lámina menciono a las dos, pero lo que voy a hacer más adelante se concentra solo en la derecha. Vean, acuérdense que las gramáticas están formadas por los siguientes ingredientes, ¿no? Tenemos primero un alfabeto terminal, sigma, tenemos un alfabeto de símbolos no terminales, gamma, tenemos un símbolo inicial que es parte de los no terminales, el símbolo S, y tenemos una serie de reglas de producción que me dicen cómo puedo cambiar cadenas de un tipo en cadenas de otro. Mi único requisito es que las cadenas que aparecen del lado izquierdo de la flecha contengan al menos un símbolo no terminal. Bien, ahora, en la gramática lineal le poníamos requisitos adicionales a lo que podemos hacer. Yo tomo aquí, vean, dos símbolos en mi alfabeto de símbolos no terminales, tomo una cadena estrictamente de terminales, solamente aquí en sigma estrella, y una gramática tiene forma lineal, es lineal por la derecha si todas sus reglas son de uno de estos dos tipos. Vean, lo estoy poniendo en anaranjado. El primero es, del lado izquierdo tengo un no terminal aislado, no le acompaña nada. Y del lado derecho tengo una serie de terminales seguidos de un solo no terminal. Y se llaman lineales por la derecha porque como pueden darse cuenta, si yo continúo las transformaciones que me llevan a generar nuevas cadenas, todos los caracteres que agregue siempre se van a agregar al final, porque la B es lo único que puede cambiar. La alfa ya tiene solo terminales y no se va a modificar. Entonces aquí esta B me puede generar una gama de terminales seguido de otra C, etcétera, 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 y siempre voy a estar agregando cosas al final. Y por supuesto, para que en algún momento esto se detenga, debe haber reglas de este otro tipo. Vean, reglas en las que solo generamos terminales. Y de esa manera, pues eliminamos los no terminales. Cuando ocurre esa eliminación, recuerden que detengo la generación y digo, esta cadena que contiene solo terminales es generada por la gramática. Entonces, esta es una línea por la derecha. La línea por la izquierda, aquí abajo, pues se define de manera análoga. Simplemente lo que hago es que el no terminal va al frente y por lo tanto las cosas las estoy agregando al principio, a la izquierda. La otra regla pues se mantiene igual, el otro tipo de reglas, quiero decir, se mantiene igual. Al A me puede dar una alfa. Y esta es una gramática lineal por la izquierda. Presento un ejemplo en la próxima lámina. Vean, esta gramática me genera los números naturales en notación decimal. Por eso la llamo G sub n, que son los números naturales en notación decimal, y vean cómo el alfabeto está formado pues, por los dígitos del sistema decimal, 0 al 9. Voy a tener dos símbolos aquí, S y N, son dos símbolos no terminales, es el inicial, y las reglas de producción son las siguientes, vean, S me puede dar 0, o bien, acuérdense que esta raya me dice
Esta es una regla distinta, solo que comparte el mismo lado izquierdo y por lo tanto pues las agrupo aquí. Todas estas reglas son del tipo S se convierte en algo. Entonces, en el primer caso, creamos que S se convierte en 0, o S se produce, más que convertirse, produce 1 seguido de N, o 2 seguido de N, etcétera, 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 hasta 9 seguido de N. N, a su vez, lo que hace es agregarme un dígito que sea, vean, 0, 1, 2, etcétera, hasta N, y después me agrega otra N. Y, por supuesto, en algún momento, la N desaparece y se convierte en épsilon. Entonces, en ese momento concluyo. Y de esta manera genero los números en notación decimal. Para las gramáticas, para las fórmulas de cálculo de proposiciones, las fórmulas atómicas, vean que hago lo siguiente. P, Q, R son posibles fórmulas atómicas, o bien P, Q, R, seguidas de esta S, y esta S resulta que pues es esta S de acá arriba, es un número natural. Lo utilizo como un índice que me dice, pues es P1 no es lo mismo que P4, por ejemplo. Y así genero todas las fórmulas atómicas del cálculo de proposiciones. Vean cómo aquí está S, aquí sí se vale usarla porque estamos hablando de gramáticas, no de expresiones regulares. Y alguien está preguntando algo y supongo que va en este mismo sentido. Rafael, adelante. No, perdón, profe. Tenía que ver con la gramática para los números naturales. Es que no veo cómo pueda esta gramática no empezar con un 0, así como como la forma en los patrones, que se aseguró que no empezara con 0 el número. Y se me hace que esta no lo hace así como... Si quieres lo vemos aquí en pantalla, no te preocupes. Déjame poner... Perdón, siquiera cabe el de la fórmula general, fórmula para los atómicos, atómica de cálculo de proposiciones. Ya después, gracias. Sí, buen punto. Está bien, ya terminé con el del cálculo de proposiciones. Simplemente iba a agregar que la S no se convierte en... sí se vale ponerla aquí. ¿Se acuerdan que en gramáticas, en expresiones regulares hice trampa poniendo letras mayúsculas diciendo, esas hay que cambiarlas y meter lo que está abajo, que sí es una expresión regular? Aquí, en cambio, sí puedo hacerlo porque es una gramática. Era lo único que iba a agregar y vamos a ver lo que decías. Déjenme, por favor, cambiar de estilo de presentación para poder tener las reglas al lado de lo que voy a escribir en mi blog. Bueno, ahora tenemos aquí el blog. Permítanme un momento para que no ocupe toda la pantalla. Todo el mundo ve del lado izquierdo un blog, ¿no? Y del lado derecho las láminas. Vean, aquí mi gramática empezaría con una S, acuérdense, símbolo inicial. Perdón, este color es muy tenue, voy a cambiarlo por uno que se vea mejor. Vamos a poner aquí azul. Tenemos aquí S. Y entonces vamos a ver qué nos genera esta S. Su compañero decía que aquí corremos el riesgo de empezar siempre con 0. Pero ve cómo no, podemos elegir entre cualquiera de estas reglas. Y entonces empiezo con 1, por ejemplo, ¿no? 1 seguido de n. En el siguiente paso, ya abajo, lo que hago es elegir qué sigue después del 1. Entonces, suponte que lo que dices es sustituir el 1 por el 9, por decir algo, y tenemos n. Y en el último paso, pues lo que hacemos es desaparecer la n, ¿no? Y nos quedamos con 19. Ve cómo, si yo empiezo con 0, que sería la primera opción que tengo a partir de ese, ya no puedo generar nada más, ¿te das cuenta? Porque 0 no está seguido de ningún símbolo no terminal. Entonces me detengo ahí. Y no puedo empezar con S que se convierta en 0n, porque te das cuenta que esto no se sigue de ninguna regla de generación, de producción. Mis reglas de producción me dicen, S se puede convertir en 0 solo.
Y la siguiente regla de producción me dice, n se puede convertir en 0 seguido de una n, pero n no es el símbolo inicial, entonces nunca puedo empezar con n. No sé si eso despeja la duda que tenías. Sí, muchas gracias. Bien. A ver, tengo aquí otra pregunta. Ariel, adelante. Yo solo tengo una duda de notación. Al inicio de la gramática para generar números naturales, está el par Sn, S, una flecha a la derecha. A ver, Estos dos últimos, uh-huh. no entiendo todavía qué están indicando estos dos últimos símbolos. ¿En cuál otra vez, perdón? ¿En la gramática para generar los naturales? Ajá, la right arrow, la flecha. Ajá, este de acá. Sí, esa que está significando. Significa que la S te produce las cadenas que tienes aquí de este lado. Tú puedes elegir, son 10 reglas de producción y la barra simplemente separa las opciones distintas. ¿Qué pasa? Que yo podría haberlo expresado de esta manera, mira, lo voy a escribir en el blog. Podría haber dicho S me da 0, S me da 1 seguido de N, S me da 2 seguido de n, ¿te das cuenta? Y entonces puedo hacer todas estas, pero como pues todas estas reglas, estas 10 reglas van a compartir el lado izquierdo, es decir, la S, lo que hago es que en lugar de escribirlas así, pongo S, pongo la flecha, pongo el 0 y después pongo la barra. Y entonces todas las distintas opciones que tengo, las escribo aquí y pues me ahorro espacio en la lámina, luego de manera más sintética. Es la convención que se utiliza en gramáticas. Uh-huh. No sé si eso aclara lo que me preguntabas. Sí, bueno, también tenía duda como en el conjunto de definición de la gramática. Ajá. En la flecha, ¿podría cambiarlo por otro símbolo o siempre se usa por... Siempre se usa la flecha sencilla para indicar reglas de producción. Y cuando estás generando cadenas, utilizas la flecha doble. ¿Por qué razón? Porque date cuenta cómo en la generación de cadenas, aquí, por ejemplo, en este paso que voy a subrayar, ya tengo cosas que no aparecen en las reglas de producción. La idea es que cuando estás generando, lo que haces es que tomas subcadenas dentro de lo que ya generaste y a esas subcadenas les aplicas las transformaciones. Uh-huh. Esas transformaciones, transformaciones posibles son las que aparecen indicadas con la flecha simple en las reglas de producción. Uh-huh. Por eso es que del otro lado, cuando estoy generando y que puedo interpretar las cadenas como yo quiera, entonces lo que hago es pues buscar subcadenas a las cuales les puedo aplicar reglas de producción. Uh-huh. No sé si eso aclara, ¿es lo que me estabas preguntando o era algo distinto? No, sí, es eso, gracias. Perfecto, bien. Bueno, entonces, vieron cómo una gramática lineal pues también nos permite definir lenguajes regulares, o hasta ahora es lo que les dije, no he demostrado que sea así. Ustedes podrán pensar, bueno, a simple vista parece que efectivamente puedes capturar lenguajes regulares, pero no estás agregando cosas. Esa era mi duda, intuitivamente. Cuando yo estudié esto por primera vez hace muchos años, me pregunté, estas gramáticas lineales no me permiten meter más cosas, y con las expresiones regulares mi duda fue la opuesta. Oye, estas cosas son muy sintéticas. ¿Realmente puedo hacer lo mismo que con autómatas finitos? Y los patrones, en cambio, no me generaron esa duda, ¿no? Así como que se ven muy transparentes. Pero, pues son dudas legítimas, por supuesto, y entonces es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. La siguiente lámina me dice, mira, vas a pasar lo siguiente. Tú tienes aquí un patrón, alfa, uh-huh, y entonces existe una expresión regular, beta, tal que el lenguaje que corresponde al patrón alfa es el lenguaje generado por la expresión beta. Ajá. Y viceversa, por supuesto, vamos a tener esa situación. Uh-huh. Y para autómatas finitos y expresiones regulares, voy a demostrar también que dada una expresión regular alfa, el lenguaje generado por esta expresión regular alfa es el mismo que el lenguaje aceptado por un autómata finito A, que vamos a construir más adelante. Y viceversa, dado un autómata finito, ustedes pueden construir una expresión regular que les acepte el mismo, que les genere el mismo lenguaje que acepte ese autómata. Uh-huh. Finalmente, lo que voy a hacer es
Bueno, esta es una demostración más larga, más bien. No, finalmente con eso termino esta parte del curso. No, gramáticas lineales, por supuesto. Voy a presentar cómo, dada una gramática lineal, es posible construir un autómata que acepte el lenguaje generado por esa gramática lineal y viceversa, dado un autómata, voy a poder construir una gramática que genera el lenguaje que acepte ese autómata. Esa parte realmente es muy fácil y probablemente debería comenzar con ella en ese punto. Y mi pregunta es la siguiente. Como les dije, cuando yo presento así de esta manera virtual, suelo cubrir mucho material en muy poco tiempo. Entonces, yo creo que hoy vimos suficiente material, aunque no haya sido mucho tiempo. La clase lleva apenas, ¿qué? Déjenme ver. Empezamos a las 8:37, 23 minutos. Lleva 42 minutos apenas. Ajá, entonces, pero les pregunto, ¿quieren que sigamos o hacemos una pausa y más bien hacen ejercicios de los que hay en esta parte del curso? Déjenme ver qué ejercicios corresponderían ahora. En los ejercicios tenemos que pueden ser ya el 4, pero no el 5. Ajá. Entonces, pues concluimos esta parte del curso la próxima clase y entonces a lo mejor nos faltaría nada más el material para poder resolver 6 y 7 y después podamos plantear tarea. Entonces, yo creo que vamos bien en cuanto a tiempo. Esta debe ser que es la tercera semana de clase apenas, ¿no? Entonces vamos bastante bien. Entonces, escucho su opinión. ¿Seguimos o hago una pausa? ¿Pausa? A ver, que tengo ahí alguien que dice pausa. Pausa está bien, yo también creo. Sí, pausa. Sí, yo también creo que pausa. Bien, perfecto. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Nada más déjenme hacer una aclaración. No quisiera, como es algo muy breve, no quisiera tomarme tiempo separado. José Luis me envió ya su tarea. No la puedo calificar ahora porque la idea es que pues, las califiquemos junto con todas las demás. Y si no, él tendrá la posibilidad pues, de corregir. Y como dije, quiero que todo mundo tenga las mismas oportunidades. Nada más para José Luis el comentario de que lo que me envió se ve bastante bien. Es el tipo de cosas que hay que hacer. Ajá. Lo que presentaste y tus propuestas de solución a simple vista se ven bien. El detalle de si están correctas lo va a revisar Vladimir. Tienes la oportunidad, si quieres, de volver a echarle un ojo a lo que ya hiciste, por si quieres, pues ver si hay alguna cosa de notación que no, de la que tengas duda, pero en principio ya está lista para entregarse. Bien, para los demás, mi consejo es que hagan los ejercicios que corresponderían a lo que vimos hoy, lo que vimos la clase pasada, y que además ya empiecen a hacer los ejercicios de la tarea que corresponden a esos temas que ya cubrimos. Bien, si no hay nada más entonces, pues me despido, muchas gracias y nos veríamos el miércoles. Gracias, profesor. Buen día. Gracias. 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 Hasta luego.